Bienvenidos a Informativos Horizonte. Bien. Bien, ya estamos de regreso. Pues estábamos con la intervención de Ricardo, estábamos hablando de todo eso, Richard, pero hay otras cosas también que me llaman la atención, que me interesan ahorita como para comentar más allá del coronavirus. ¿Estás conmigo? ¿Estás contra mí? Es algo que el presidente López Obrador mencionó hace semana y media en una de sus conferencias mañaneras. Esto de que estás conmigo o estás contra mí, ¿qué quiere decir? En la cual está creando más encono, más divisionismo entre los grupos, entre la población en general. Tú, por ejemplo, hablas mal en las redes como reportero de el presidente o de su gobierno, de lo que están haciendo, inmediatamente se te vienen todos los bots que tienen un ejército de bots, te empiezan a decir, te empiezan a insultar y te empiezan a criticar que tú eres de los conservadores, que tú eres de los que perdieron muchos y ya no te dan tu chayo y etcétera. De una u otra forma, eso es lo que ha creado esta situación de cono. ¿Tu opinión a ese respecto cuál es? Mira, yo creo que debemos de ver esto con mucha cautela, porque pareciera que subliminalmente están empezando a manejar un corte a la libertad de expresión. Entonces, sí es importante analizar todo ello, porque un periodista no puede estar en contra o a favor. Un periodista debe permanecerse de una manera neutral, debe de señalar los errores. Tienes que ser como partidista, ¿no? Sí, debe señalar los errores y también los aciertos. Pero nadie puede amenazarte de que si no estás con él, estás en contra de él, porque para eso hay una libertad de expresión, es algo que gozamos en la Carta Magna. Yo creo que está mal enfocada la situación. Si hubo algunas empresas de comunicación que perdieron, bueno, pues ya es situación personal de esa empresa. Pero nadie puede decirte ese tipo de cosas, por lo menos no a un comunicador, a un verdadero periodista, porque es coartar, reitero, su libertad de expresión. Ahora, desafortunadamente, el ciudadano presidente, sabemos muy bien que si le va bien al presidente, pues nos va bien a todos. De una u otra forma, fue electo para ser presidente para los 127 o 125 millones de mexicanos que hay actualmente, no solo para los 30 millones de mexicanos que lo apoyaron para que llegara a la presidencia. Él estuvo buscándola durante casi 18 años, hasta que la logró, perfecto. Ahora es cuando debe de demostrar. Muchos han mencionado, ¿cómo es posible que quieras exigir que en año y medio dé resultados si anteriormente otros partidos, el PRIAN, como le llaman, no dieron resultados durante 70 o 80 años y ahora quieren exigirle a López Obrador que en año y medio dé resultados? No es exigirle, sino simplemente decirle, usted hizo unas promesas de campaña y hasta el momento nuestra economía no ha crecido, por el contrario, ha bajado, estamos en 0.1%. Lo que se refiere, él prometió que iba a crear para este año 2 millones de empleos y dio una serie de las obras del Tren Maya, las obras del tren interurbano, las obras de sembrando árboles frutales. De una u otra forma, también se tomaba en cuenta lo que se refiere a las becas que les da a los jóvenes, que llevan 900 y tantas mil becas entregadas, etcétera. Todo eso él lo consideraba como empleos. Pero actualmente, viendo las estadísticas, hemos visto que se han perdido actualmente en el Estado de México, se han perdido cerca de 160,000 empleos en estos 3 meses que lleva la pandemia. A nivel nacional ya se perdió más de 1 millón de empleos. ¿Esto qué quiere decir? Mucha gente está confinada, muchas familias están confinadas y están con la incertidumbre de perdieron su trabajo, no les dieron indemnización. Por otra parte, la economía han quebrado bastantes decenas de empresas o cientos de mini empresas, microempleos. De una u otra forma se han perdido bastante en nuestra economía.
¿Y eso qué está creando? Usted perdió su empleo. Yo te preguntaría, Luis Miguel, tú perdiste tu empleo, ¿a qué te dedicarías ahorita? Bueno, de hecho, tengo 3 meses ya aquí confinado, sin trabajar, pero como soy mi propio patrón, yo soy el que me debe los sueldos. Si yo Bueno, entonces tú perdiera te la debes de manera de dar tu trabajar en este indemnización. momento, pues ya a la edad que tengo sería prácticamente imposible conseguir un empleo. Llegó la... Ahí por ahí te hablan, ya quieren entrar. La ciudadana Adriana Tavira. ¿Ven? ¡Uy! Saludo con gusto a Adriana, Adrián de la Saludamos. ciudad de Toluca. Adriana, buenas tardes. Buenas tardes a ti y a tu auditorio, ¿cómo están? Muy bien, pareces maestra. ¿Y yo que soy Ah, bombero, qué? ¿A mí no me saludas? hola Ricardo, ¿cómo estás? Pues para Eso, ser del país, jodido pero contento. eso es No queda importante. de otra. ¡Ay, bien guapa! Ah, sí, gracias. Así sí dan ganas. Pues sí, ahora todos nos tuvimos que bañar y planchar. Sí. Ay, Es no verdad, queda de otra. se llama. ¿Qué pasó, Comentaba- Adrianita? Comentábamos ahorita, antes de tu ingreso, Adriana, acerca de las afortunadas o desafortunadas de la declaración de Andrés Manuel López Obrador, en el Mm. sentido de que o estás conmigo o estás contra mí. Mencionaba Ricardo que se han perdido ya miles de empleos y no se ha logrado ningún avance. Pero también quiero recordar que no solamente esto es a nivel federal, también en el Estado de México se han perdido miles de empleos. En el Estado de México, y es la nota que llevaba el periódico Impulso de Toluca hoy, más de 45,000 jóvenes han abandonado sus estudios por la carencia de oportunidades. ¿Cómo se, o cuál sería tu impresión ahí, Adriana, tú que vives allá en la ciudad, en la capital del Estado de México? ¿Cuál es mi impresión? Preocupada por la situación que se está dando en lo personal. ¿Qué decirte del presidente? Muchas veces, como dice una cosa, dice otra. Desgraciadamente nos confunde mucho en sus declaraciones. El hecho de que estás con él o no, estás contra él, yo creo que nadie está ni con él ni contra él. Él es un presidente de la República que tiene que velar por casi 130 millones de mexicanos. Ahí ya no puede él decir o estar afiliado a algún partido político. Digo, finalmente sí llegó por un partido político, tiene un compromiso con el partido político, como se ha tenido durante siempre los anteriores presidentes del PRI o del PAN, pero él gobierna un país y en un país no debe dividir, no debe decir, hoy estás conmigo, vénganse de este lado y los que no están conmigo, uchi, como acostumbra, ¿no? Yo creo que Uchi, caca. debe de integrar a la sociedad mexicana, a todos los sectores, tiene que trabajar con ellos para fortalecer el país. Estamos en una crisis no solamente sanitaria, sino también económica. Se prevé la pérdida de más de 1 millón de empleos, casi 1,5 millones de empleos en el país después de esta crisis, que ya se han estado dando. Hay ayuntamientos, en el caso del municipio de Toluca despidió gente, a otros les redujo su salario para hacer frente a esta contingencia. Entonces es preocupante la situación. Hay otros municipios como Metepec o como Huixquilucan o como Tlalnepantla, que también ya dio a conocer de que ellos van a respetar el trabajo de su gente, de la gente que trabaja en los ayuntamientos. Entonces, se está dando desempleo no solamente en el sector empresarial, sino también en el sector público. A muchos les han retrasado sus quincenas por la situación económica, entonces no está fácil la situación. Y después este confinamiento que te tiene en casa y que no sales y que de repente te confundes hasta en qué día vives, a qué horas son, de repente se te va el día. Entonces es una situación emocional para la sociedad en cuestión económica y en cuestión psicológica porque estás en tu casa. Entonces, Yo agregaría, Adriana, lo que tú estabas comentando, de la ausencia de oportunidades y demás, a que también estamos viviendo un periodo muy extraordinario de ausencia de autoridad. Y lo así digo es. basado en la siguiente situación. Digo, cada día va en aumento las manifestaciones de los famosos anarquistas en la Ciudad de México, situación que ha contaminado ya el Estado de México. En varios municipios también ya se dan actos de esta índole.
y no hay un control real, una autoridad que pueda influir en la ciudadanía para que pueda tomar medidas, no solamente por la pandemia, sino en general en la economía y demás, adecuadas a lo que estamos viviendo. Yo creo, lo digo con mucho respeto, salvo algunas excepciones, que los alcaldes no llegaron preparados para gobernar. No, no llegaron preparados para gobernar muchos, llegaron por una marea. Efecto. López Obrador, que para poder competir en las elecciones del 2018, pues llamaban a gente de otros partidos políticos, ¿no? Y a gente, líderes sociales que nunca habían tenido un cargo, que no tenían la menor idea de lo que es una administración pública y que tampoco se han allegado de asesores para que los ayuden. Entonces, es un problema que se está viviendo a nivel federal, no solamente aquí en el Estado de México, pero que sí está afectando muchas cosas. Han visto a los ayuntamientos como una empresa para enriquecerse y no para servir a la sociedad. Y la sociedad no tenemos la cultura de levantar la mano y decirles, estás mal, nos estás gobernando mal, estamos mal, vamos mal, y criticarlos porque pues finalmente siempre hemos considerado a los gobernantes como unos mini reyes, a los que se les tiene que rendir honores y no que ellos tienen que trabajar para la sociedad. ¿Serviría de algo, Adriana? ¿Serviría de algo que la sociedad levantara la mano para protestar? Yo creo que sí, Luis, porque ya es momento de decirles, estás mal, estamos mal y vete, no sirves para gobernar. Yo creo que es el momento de hacer señalamientos ya, de no estar callados. Incluso con los diputados que van a aprobar una ley, pues hay que ver qué ley están aprobando. Ahorita nos están dando muchas sorpresas. No sé, por ejemplo, a nosotros como periodistas nos dieron una sorpresa. Es un primer avance, lo sé, la cuestión de la Dirección de Atención a Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que no lo supimos por la Comisión de Derechos Humanos, no nos enteramos por el área correspondiente, que es la Fiscalía General de Justicia, ¿no? Sí, por la del gobierno del Estado de México. Así es como... No hubo un comunicado oficial. Así es como se están manejando muchas cosas, muchas leyes, que de repente desconocemos cuándo se aprobaron y por qué se aprobaron, porque no estamos acostumbrados a enterarnos qué están haciendo los diputados, qué leyes se están aprobando, bajo qué se están basando, a nivel nacional, a nivel local. Igual los ayuntamientos no sabemos qué aprueban en los cabildos, porque no estamos pendientes, no tenemos esa cultura. Entonces, si queremos un México mejor, tenemos que ser mejores ciudadanos, más participativos, porque no toda la culpa es de gobierno, no toda la culpa son de las autoridades o del legislativo. También nosotros tenemos la responsabilidad de estar pendientes de qué están haciendo y no lo hacemos, porque no tenemos cultura. Quisiera decirte, Adriana, qué bueno que estás mencionando, sí hay en ocasiones participación de la ciudadanía, pero desafortunadamente cuando tratan de hacer alguna manifestación y todo eso, son cooptados precisamente por las autoridades y en ese sentido se dirigen principalmente a los líderes, en este caso de diversos grupos vecinales, y son a los cuales les ofrecen alguna situación y esos líderes los captan de una forma y se quedan callados y ya no hay esa manifestación en lo que se refiere a o participación de la ciudadanía en lo que se refiere a protestar y exigir que los alcaldes municipales, así como los regidores, tú vas a una presidencia municipal y tratas de ir a las oficinas de los regidores y solamente están las secretarias viendo la computadora o jugando X situación, pero nunca encuentras a los regidores. Pues entonces, de una u otra forma, la situación es que hay un completo desinterés. Yo creo que no podemos generalizar, debemos de ser conscientes. Por eso te digo que también el 50% de responsabilidad las tienen las áreas gubernamentales, pero el otro 50% también los ciudadanos, ¿no? Porque hemos dejado que hagan lo que quieran sin protestar, no estamos acostumbrados a levantar la mano para decir, estás mal, pero cuando lo hacemos, pues fácilmente hay, como tú dices, te llegan al precio a muchos, ¿no? Y es ahí el problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una sociedad más consciente y más participativa. Eso que ni qué.
¿no? Es como ahorita, a ver, el 50% en la cuestión de las campañas de sanidad es responsabilidad de quien la está difundiendo, pero el otro 50% es de quienes la tenemos que acatar y sin embargo seguimos haciendo lo que se nos da la gana, ¿no? No, si tienes que salir, llévate un cubrebocas, protégete, Y evita que... protege a los demás. Y protégete y protege a tu familia principalmente y después a los Sí, demás, sí, ¿no? Pero exactamente. no tenemos esa conciencia, se siguen haciendo fiestas clandestinas, se siguen visitando entre familias, entonces no seguimos esas medidas sanitarias que evitarían lo que estamos viviendo ahora, el colapso de hospitales, la cantidad de muertos. Si se Es, hubieran tomado por la sociedad las medidas que se están dando. Y por otro lado, le damos la vuelta y nos damos cuenta que mucha gente tiene que salir porque no tiene alimentación en sus casas. Ya se acabaron esos 2 meses que tenían de ahorros, otros se quedaron desempleados y tienen que salir a buscar el pan. ¿Y dónde está entonces el gobierno para apoyar a esas familias vulnerables a las que les entregan una canasta alimentaria? ¿Qué te gusta cada mes? Con 3 pero atunes, 1 kilo de frijoles, 1 kilo de no arroz, sirve, no te de sirve aceite. para una semana. Te sirve para una semana, ponle 15 días, Pues sí, ¿no? pero de todos modos. Y con lo poco que tienes. Yo veo con Pero preocupación, Adriana, eso, veo con mucha preocupación que ahorita se haya llegado a esa nueva normalidad estando el semáforo rojo. Veo con mucha así, preocupación porque si no hubo prevención anteriormente, ahorita menos la hay. Y las áreas de gobierno van a tener que empezar a trabajar y a tener que tener contacto con la ciudadanía. Y yo creo que esto va a desencadenar una nueva ola de contagios. Decía Ricardo atinadamente hace rato que la Ciudad de México y el Valle de México son el centro de la pandemia. Pero así es, ya no nada más acá. Si tú te das cuenta, Toluca ya rebasa también los 1,500 casos de contagiados. así es. Esto se está extendiendo. Y digo, qué lamentable, yo quisiera equivocarme, pero qué lamentable que en los municipios inclusive más apartados ya empiece a generarse esa ola de contagios, porque la gente no está preparada para una pandemia. Las autoridades no están preparadas para una pandemia. Y esto ya no es cuestión cultural o de preparación académica. Es No, cuestión, lo digo yo de verdad, instinto de conservación, caramba. y de conciencia. O sea, si yo voy a salir a algún lugar, tengo que tomar mis medidas. ¿Qué te cuesta un cubrebocas? ¿Qué te cuesta llevarte alcohol si no tienes gel, alcohol o jabón y lavarte las manos? Mira, a lo mejor yo peco de exagerada. Si yo voy al banco, me llevo una toalla de cloro, de esas toallitas que te venden en el súper, y limpio el cajero cuando lo voy a usar. Hago mi operación y lo vuelvo a limpiar y tiro la toallita. Para que ya Pero, no contagies a los pero demás. la persona que va a usar el cajero después de mí, no deje nada como para que lo contamines, ¿no? Entonces, es ser consciente. Te digo, a lo mejor yo peco de exagerada y un día vino una de mis tías aquí a la casa y le puse alcohol y le quité los zapatos, tengo chanclas afuera de la puerta de tu casa y le puse las chanclas, eso sí, se van y les pongo agua con cloro para descontaminarlas y ahí están. Tengo unas para mí cuando vienen mis cuñados o cuando vienen mis hermanas, pero ahí están. A lo mejor peco de exagerada y me los baño en alcohol. Yo creo que ninguna medida de prevención es exageración. Y si Mira, sabes, a veces, ayer yo veía a una persona que trabaja en el registro civil de Ecatepec sanitizar literalmente los cuerpos de sus compañeros. Pero tomemos en cuenta que apenas antier murió el encargado del archivo de ahí de la oficialía número 1 de Ecatepec y que en ese lugar ya van 16 empleados sindicalizados que han muerto en estos días. Entonces, claro. ninguna medida es exageración porque finalmente estás cuidando tu vida, estamos cuidando nuestra vida. Ojalá y todos los mexicanos fuéramos exagerados. Ojalá y todos los mexicanos pecáramos de exageración, pero eso evitaría muchos contagios y muchas muertes. Y aún así estamos en riesgo, porque tú no sabes si tienes que salir, tocas la puerta y quién tocó la puerta antes que tú, ¿no? Nos comentaba un funcionario estatal que Cuando una te vez subes,
primas, perdón Ricardo, que una de sus primas bajó a pasear a su perro, tocó los botones del elevador Es a lo que voy. y murió. Exactamente. Por ejemplo, en mi caso, que yo vivo en un edificio que tiene bastante gente, la circulación son 2 elevadores, pero ahí precisamente es a donde mejor lo haces con el codo o si no llevas tu gel, limpias lo que hacías tú con el cajero. Pero es importante tomar precisamente todas esas medidas de precaución, primordialmente el tapabocas. Hay muchos que desafortunadamente usted cuando termine de usar su tapabocas, córtelo, destrúyalo, porque resulta que están rescatando tapabocas de la basura, los están limpiando y los están volviendo a revender. A ese grado estamos llegando, lo cual resulta ilógico. Entonces, usted se quita su tapabocas, Destrúyalo. destrúyalo, recórtelo y tírelo a la basura. Pero métalo primero en una bolsa de plástico y amárrelo para que no, si está usted contaminado, no contamine el de la basura. Faltó eso. también a los recolectores de basura, han muerto ya varios recolectores de basura de protección civil, de policías estatales y municipales, han muerto ya varios. Y en el caso de los médicos, en general, tenía yo la cifra de cerca de 400, entre médicos, enfermeras, camilleros, etcétera, han muerto ya más de 400 personas que Yo se han creo que visto contagiadas, que están atendiendo los casos de COVID-19. Yo creo que más, y también es la falta de conciencia de las autoridades, ¿no? De que no compran el equipo adecuado para la protección de lo que llamamos los soldados blancos en una guerra, ¿no? Son los primeros en tener contacto, son los que están tratando de salvar, o los que salvan vidas y se ponen en riesgo. Entonces yo creo que ahí también las autoridades deben de tomar conciencia de lo importante que es proteger a los médicos y a las enfermeras, a quien limpia los hospitales simplemente, porque son los que tienen contacto directo con toda esta situación. Los de limpieza en los hospitales. Y Ahí es, tenemos el ejemplo de ya el caso de el secretario de Salud en el Estado de México, Gabriel Ochea Cuevas, contagiado. Alejandro Osuna Rivero, secretario general de Gobierno, contagiado. Ya un presidente municipal, el de Coyotepec, que resultó que falleció precisamente por el COVID. Y así es que de una u otra forma hay la diputada esta, ¿cómo se llama? Azucena Ecatepec también resultó contagiada. no, y yo creo que se van a ir. Exactamente ella. En el Entonces, ¿qué Gabriel más Ochea, estamos esperando? claro, en el caso de Gabriel Ochea, bueno, puedes decir que podría ser algo normal. No solamente él se contagió también gente que andaba con él trabajando, porque ellos andaban visitando los hospitales. Tenían también el primer contacto, entonces, pues era de alguna manera lógico que se contaminara, ¿no? Lo peor Igual, de todo, otro, tú hablabas ahorita del material que les está entregando. El material es ese que están mandando de China, que es de pésima calidad y que los doctores se están quejando de que no les sirve absolutamente de nada. Entonces ellos tienen que emplear de su salario para andar comprando ese tapabocas, el N95, que es el más adecuado, pero no les, en otros aspectos, lo que se refiere a las batas o otros para protección del cuerpo, no les ha servido de nada. Son mira, de muy mala calidad. sí, Ricardo, mira, también está otra cosa, no buscan la medicina alternativa. La medicina alternativa, la homeopatía puede ser una parte fundamental para protegerse. Nosotros platicamos con un doctor de Chapingo que hizo unas gotas. ¿Homeópata? Ajá, una homeópata. Yo creo que Luis Miguel te puede platicar un poquito más de esto, pero yo creo que cualquier medida preventiva es importante. Si estas gotas pueden ayudar al sector médico, que son los que están en primer contacto con los enfermos, deberían de asumir. Digo, no te hace nada, yo ya las consumí por prevención, pero no pasa nada si las consumes. Y sin embargo, te puede ayudar mucho a protegerte, ¿no? Entonces, hay alternativas, hay que buscar alternativas.
Va a ser muy interesante este tema, lo vamos a abordar en otra ocasión. Yo sí quiero abocarme a las medidas que están realizando los alcaldes. Mañana vamos a tener al presidente municipal de Tlalnepantla en entrevista. Vamos a hablar acerca de qué es lo que ha hecho él, porque sí me consta que ha estado llevando acciones de sanitización en hospitales, tianguis, mercados, etcétera. ¿Hasta dónde le ha alcanzado? Porque de acuerdo al cuadro de contagios, pues Tlalnepantla está en los primeros lugares. Claro. Hay otros sitios, también tenemos para el viernes entrevista con el alcalde de Coacalco, que aunque no maneja muchos contagios, para el tamaño del territorial de Coacalco, son demasiados, son demasiados. Entonces sí vamos a buscar a los alcaldes, vamos a buscar a los diputados para ver qué es lo que han hecho. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero vamos a buscar para ver si les ha funcionado y hasta dónde les ha funcionado. Recordar que, por ejemplo, municipios como Huixquilucan, que empezó siendo el primer lugar, ahora está en el lugar 16, porque sí se tomaron algunas medidas. Entonces, yo creo que todavía estamos a tiempo de detener un poquito esto, que amenaza con crecer y que amenaza por ahí de octubre con presentar una verdadera catarsis de la pandemia. Adriana, muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar con nosotros. Yo espero que no sea la última, sino que sea la primera de muchas ocasiones. Es un gusto compartir con ustedes. Ricardo Herrera, desde la Ciudad de México. Gracias. Nos Muchas saludamos gracias, con mucho gusto. Nos despedimos de mi compañerita Adriana Tavira. Perdón, Ricardo, mucho. Te interrumpí. ¿Qué pasó? No, digo, nos despedimos de Adriana Tavira también. La queremos mucho. A la compañerita periodista. Uy, a la doctora. Vámonos. Soy doctor mexiquense, transmitiendo desde Ecatepec, la nueva normalidad. También el periodismo entra a la nueva normalidad. Que tengan muy buenas tardes. Que Dios les bendiga.